segunda parte de la clase, ya lo que nos queda. Esperemos un minuto para que lleguen los demás. Ya. Van llegando, van llegando, van llegando. Profe, Dime. ahora que recuerdo nos faltó pasar una guerra. ¿Cómo? Se nos pasó una guerra ahora que me acuerdo. ¿Qué guerra? La guerra hispano-sudamericana. Ah, sí, la guerra contra España en el año 1866, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, quizás lo abordemos de una forma global en las siguientes clases, pero fue un conflicto bastante, bueno, menor en comparación con la guerra del Pacífico, ¿ya? Ya, ya, vamos. Todo lo que me comentaron tiene relación con por qué triunfó Chile, ¿ya? Pero yo les voy a decir dos cosas más importantes por qué ganó Chile y no ganó Perú y Bolivia. Ya. ¿Se ve bien, cierto? Vale, ya. Chile ganó principalmente por su estrategia militar, ¿ya? Efectivamente, Bolivia, Perú eran países con problemas económicos, políticos, más que los chilenos. Chile era una potencia en Sudamérica en estos años, había tenido un desarrollo importante, estaba muy bien orientado y planteado Chile, ¿ya? Bolivia, principalmente población indígena, rural, ¿ya? Y no se utilizaban de buena forma los recursos económicos, lo mismo con Perú. Chile gana por lo siguiente, por su estrategia chilena. Primero, nuestro país tenía una estabilidad política, principalmente que se venía arrastrando en todo el siglo XIX, después del año 1830, ¿cierto? Con los gobiernos conservadores, después con los gobiernos liberales, ¿ya? Tanto los conservadores como los liberales tenían diferentes visiones de cómo ayudar al desarrollo de Chile, pero querían hacerlo mejor en educación, en cultura, en ciencia, en hacer soberanía efectiva. Eso era como una política de Estado de ambos gobiernos, ya conservador o liberal, ¿ya? Lo segundo, también tenía una estabilidad económica. Chile se caracterizaba por ser exportador de materias primas, principalmente de productos agrícolas. ¿Se acuerdan que yo les dije que Chile exportaba productos a gran parte del mundo y principalmente exportó muchos productos con la fiebre del oro en California y en Australia, que fue un boom importante de productos de la zona centro y de la zona sur? Por eso que era importante también ocupar la Araucanía para tener más productos para exportar. Tercero, Chile tuvo una táctica de anticipación. ¿Qué hizo? Dijo, ya, tengo una guerra contra dos países. Yo controlo desde Copiapó, perdón, hacia abajo. Bolivia tiene Antofagasta y Tarapacá. La mejor forma de poder ganar esta guerra es el control marítimo. El que controla el mar, controla el transporte de tropas y también el de mercancías. Por eso que Chile empieza a utilizar los principales puertos del Pacífico. De abajo sí, de Perú hacia abajo. No piensen que hacia arriba no estaba la guerra, de Perú hacia abajo, ¿ya? Entonces, era importante el mar, ¿ya? Y empezó a controlarlo. Recuerden el combate naval de Iquique, ¿cierto? Cuando la Esmeralda se hunde con el Huáscar y después como la Covadonga toma la independencia y el Huáscar, ¿cierto? Y cómo Chile después controla el mar, ¿ya? Y cuando Chile controló el mar, Bolivia y Perú se vieron en una guerra muy desfavorable porque no podían transportar productos, porque el mar era chileno, controlado, no podían transportar personas, ni tampoco mercancías para sustentar a sus ejércitos, ni tampoco para avanzar al territorio chileno, ¿ya? Otro punto importante es que este conflicto, cuando uno habla de la guerra del Pacífico, uno habla de la guerra en el norte, ¿ya? ¿O ustedes se imaginan una guerra en Santiago, en Valparaíso? ¿Alguien? Sería raro. Raro, ¿cierto? Raro. La guerra, perdón, es mi perro, ¿ya? La guerra fue en el norte, que actualmente es Chile, y en el sur peruano y boliviano, ¿ya? En esa época, ¿ya?
La guerra fue en Antofagasta, en Calama, en Tarapacá, en Tacna, en Lima, en La Paz, en la Sierra, en esa zona, en el altiplano, no fue en Valparaíso, ¿ya? Porque Chile se dio cuenta de eso, dijo, para yo ganar la guerra no tiene que ser en mi territorio, tiene que ser en el territorio peruano y boliviano, porque si los peruanos y bolivianos dominan Valparaíso, dominan mi principal puerto y pierdo la guerra y les queda la puerta a Santiago. Y si dominan Santiago, dominan la capital política de nuestro país y Chile perdía, ¿ya? Por eso que todos los esfuerzos fueron por controlar el mar y porque la guerra fuera lo más lejos de las ciudades más importantes de Chile, que es Valparaíso y Santiago, que están en la zona central de nuestro país, ¿ya? ¿Bien con eso? Vale, ¿ya? Otro punto importante de la guerra, que Chile también fue muy inteligente para ganar la guerra, fue esta situación militar desfavorable, ¿ya? Imagínense, Chile contra dos países, ¿ya? Actualmente la población de Perú y Bolivia es más que la de Chile. Perú tiene creo que 38 millones de habitantes, Bolivia más de 20 y fracción, Chile va recién a los 20, y en esa época también era muy similar. La población de Perú y Bolivia sumada era más que la población de Chile y por ende tenían más militares, ¿ya? La proporción era un peruano, era un chileno por 3 militares peruanos y bolivianos, o sea, estamos 1 a 3, ¿ya? Por eso que era importante la estrategia. Entonces, teníamos una situación desfavorable porque estábamos en inferioridad militar, ¿ya? Teníamos avance militar significativo en relación con Bolivia, pero en relación con Perú estábamos casi a la par, ¿ya? Perú tenía diferentes barcos acorazados, ¿cierto? Como el monitor Huáscar, y que controlaba el mar en el comienzo de la guerra, hasta que después pierde, y diferente avance militar, ¿ya? En comparación con Chile. Chile estaba un escalón más abajo que esta alianza. Podríamos decir que estaba Perú, Chile a la par y después venía Bolivia en comparación con avance militar. Eso en el tema de la situación desfavorable. Entonces, estrategia chilena, anticipación, control marítimo, la guerra fuera de nuestras fronteras y segundo, Chile estaba en una situación bastante difícil en este proceso de la guerra porque Bolivia y Perú eran más que nosotros. Ya, seguimos avanzando. Consecuencias sociales y económicas, ¿ya? Chile finalmente con esta estrategia gana la guerra del Pacífico en el año 1884 cuando ya se rinde Perú, ¿ya? Primero se rindió Bolivia, después se rindió Perú. Entonces, Chile gana la guerra y empieza a controlar los recursos económicos que estaban en la zona norte que actualmente es nuestro país, ¿ya? Y los recursos eran principalmente mineros, pero estaba el salitre y el guano, ya que eran muy importantes para los ser fertilizantes, ya, y para derivarlo en otro uso de cosas, ya. Por ejemplo, el salitre era muy importante para convertirlo en pólvora, ya. Imagínense la importancia en la Primera Guerra Mundial de cómo Chile vendió salitre, ya. Se utilizaba mucha pólvora para la Primera Guerra Mundial, por dar un ejemplo. Entonces, control de recursos. Chile controló los recursos del norte. Segundo, otro punto importante que se me había olvidado. Aparte de controlar, me estaban llamando, perdón. Aparte de controlar los recursos, Chile, con controlar el salitre, provocó un proceso económico muy importante que se llama dinamismo, ¿ya? Para que lo anoten, dinamismo económico. Chile tenía el salitre, por ende tenía más recursos que lo empezó a invertir dentro de nuestro país, en agricultura, en obras públicas, en educación. Por eso que después de la guerra Chile tenía como una bonanza económica importante. Se desarrolló económicamente de una forma significativa, ¿ya? Lo segundo es el aumento de arcas del Estado, ¿ya? El aumento de arcas del Estado, ¿ya? ¿Qué son las arcas del Estado? Son las arcas fiscales, lo que Chile gana por concepto de desarrollo económico. Por ejemplo, el salitre pasó a manos chilenas y por ende estas arcas fiscales ya eran del Estado de Chile, no eran ni de Perú ni de Bolivia, ¿ya?
Otro punto importante, tercera consecuencia social-económica, es la estructura social, que cambió de una forma significativa. ¿Se acuerdan que antes habían dos clases sociales bien importantes? Estaba la élite y los sectores populares. Acá empieza a surgir esta clase media, ¿ya? A finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, esta clase media, los primeros profesionales, algunos profesores, ¿ya? Y acá estaba bien dividida la estructura social. Po. En la cúspide, en lo más alto, estaba la élite que controlaba los recursos económicos del salitre, ¿ya? Porque acuérdense que las empresas privadas controlaban el salitre, o sea, la clase política, los que tenían poder para comprar acciones y para comprar las empresas. Segundo, estaba la clase media, ¿ya? Esta clase incipiente que estaba surgiendo con este proceso. Y por último estaban los sectores populares que trabajaban en estas salitreras y tenían condiciones totalmente diferentes a la clase media y a la clase alta, ¿ya? Y por último está el sentimiento nacionalista, y esta pregunta se las quiero llevar al ámbito del fútbol. ¿Se han dado cuenta que cuando Chile gana algún partido, por ejemplo, de clasificatoria, somos el mejor país del mundo? En lo futbolístico, ¿o no? Somos los mejores, Vidal el mejor, Alexis el mejor, ¿cierto? Los peruanos son malos, los argentinos son malos, ¿ya? Y empieza a surgir este sentimiento nacionalista que somos mejor en todo, ¿ya? Imagínense después de ganar una guerra, ¿ya? ¿Cómo quedó el sentimiento de nuestro país? Chile en esa época se consideraba los propios chilenos chilenas los mejores de América, ¿ya? Éramos los mejores, controlábamos América, le ganamos en la guerra a dos países, no a uno, a dos países, por ende el sentimiento aumentó de una forma considerable. Éramos los mejores, éramos los ingleses, pero en América Latina, ¿ya? ¿Vamos bien ahí? ¿Alguien escribió? Grande Chilito. Sí, puede ser, ¿ya? Entonces, resumiendo, control de recursos en la zona norte, salitre y guano, principalmente por las grandes salitreras e industrias privadas. Segundo, aumentado las arcas del Estado, ¿ya? El Estado empezó a tener más recursos para poder invertir y provocó este dinamismo económico en la agricultura, en obras públicas, en educación, entre otras. Tercero, había una estructura bien marcada. Tres capas sociales, élite, sectores medios, sectores populares. Élite controlaba los recursos económicos, los sectores medios estaban surgiendo de una forma significativa y los sectores populares trabajaban para las mineras y para la élite. Y por último, el sentimiento nacionalista. Chile quedó en lo máximo de América Latina, éramos los mejores del mundo en todo, ya, y le habíamos ganado a dos países, por ende, el sentimiento empieza a surgir de una forma muy profunda, esta identidad chilena, ya, esta identidad común que habían promovido los gobiernos conservadores y liberales en el siglo XIX, ¿ya? Acá les dejo una tabla, ¿ya? Una tabla que nos da a conocer las consecuencias de la guerra en la economía chilena. Quiero que lean en la tabla y también vean este gráfico que está acá abajito, ya que nos da a conocer la población de personas, miles de personas, perdón, en el norte grande, según años, y van a ver también una tendencia muy clara, y quiero que analicen esta tablita de acá y que me respondan las dos preguntas que están a continuación. Dice, explica una causa del aumento demográfico del norte grande, ¿ya? O sea, el aumento de la población. ¿Qué provocó el aumento de la población en el norte grande? ¿Qué había allá? ¿Por qué la gente se iba para allá? ¿Ya? Eso es muy importante también. Una vez que Chile gana la guerra, sucedió un proceso del campo a la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué iba a buscar la gente a la ciudad? Segundo, ¿cuál es el impacto en la economía nacional con el triunfo de la Guerra del Pacífico? ¿Fue importante? ¿No? Sí, puede ser potencial económico en torno a lo que dije recién, pero algo más sencillo. Vuelvo a la pregunta. ¿Cuál fue el impacto de la Guerra del Pacífico para nuestro país, para la economía? ¿Fue importante? ¿No? ¿Se ganó un recurso chiquitito? ¿Fue significativo? ¿Cambió la estructura económica de nuestro país? Lean el recurso y van a tener la respuesta. Muy importante. Ya. Fue importante. Estamos de acuerdo con eso, pero leemos el recurso y fundamentamos y argumentamos. ¿Ya? ¿Alguien más escribió acá? Ya. Por último, ya terminando la clase hoy día, son las diferentes consecuencias. Lo de arriba fue social económico, lo de abajo son consecuencias territoriales. ¿Ya? Como saben, se firmaron diferentes tratados, ¿cierto?, antes de la guerra, que lo trabajamos en el año 1866, ¿cierto? 1874, 1873, ¿ya? ¿Está claro eso? Pero
después de la guerra se firmaron nuevos tratados, ¿ya? Primero, el Tratado de Ancón, ¿ya? El Tratado de Ancón fue un tratado con Perú, vayan anotándolo, tilde Perú, ahí sí, ¿ya? Con Perú, donde Perú le cede a la perpetuidad Tarapacá a nuestro país. O sea que Tarapacá siempre, hasta el fin de los días, va a ser chileno, ¿ya? Perú pierde esta zona de acá, Tarapacá, ¿ya? La cede, porque Chile controló esa zona, ya Perú dijo, ya, perdí Tarapacá, lo entrego. Y las ciudades de Arica y Tacna, ¿ya? Ciudades límite, ¿cierto? Arica es chilena en la actualidad y Tacna es la primera ciudad que está en el territorio peruano, que está al límite con nuestro país, quedaban en manos de Chile por un periodo de 10 años y después se iba a decidir qué pasaba con Arica y con Tacna, ¿ya? O sea que Chile en esos 10 años después de la guerra tenía Tacna y Arica en su control. Pero en el año 1929 se firma un nuevo tratado y Tacna pasa a Perú y Chile se queda con Arica, ¿ya? Que es nuestro límite hasta la actualidad, ¿ya? Tacna peruano, Arica chileno, ¿ya? Y aparte de eso, se fijan los límites terrestres de la actualidad, ¿ya? Los límites en este paralelo, que en este caso sería el paralelo 18, si la memoria no me falla. Claro, 18 y fracción. Acá sería el límite chileno entre Chile y Perú. Claramente aquí está Arica y aquí está Tacna, ¿ya? ¿Claro ahí? Los dedos para arriba pueden ser. Gracias, Cristóbal. Ya, un segundito, que creo que se me pegó un poquito la... Vamos de nuevo, se me pegó un poquito la pantalla. Ya, es el primer tratado. Ya. El segundo fue el pacto de tregua con Bolivia, ¿ya? Al igual que con Chile, que ganó la guerra, tenía que firmar tratado con las dos potencias que le había ganado. El segundo fue con Bolivia, ¿ya? Bolivia le dice que claramente que Antofagasta pasaba a Chile, Bolivia perdía su salida al mar, pero ganaba algo. Chile le dijo lo siguiente: Bolivia, tú pierdes tu salida al mar, pero yo, chileno, hasta el fin de los días me comprometo a ofrecerte tránsito comercial de forma muy fácil y que tú puedas exportar tus recursos y transportar recursos desde Bolivia hasta Antofagasta, que iba a ser chileno, ¿ya? Muy importante. Le dice, puedes transportar recursos, pero tú nunca vas a ser soberano en este territorio. O sea que el que iba a controlar ese territorio es Chile, hasta el día de hoy, ¿ya? Y finalmente este tratado de tregua, donde se pone fin a la guerra, es ratificado en el año 1904, donde Bolivia entrega a perpetuidad Antofagasta, ¿ya? ¿Bien ahí? ¿Vamos bien o no? ¿De dos? Entonces, súper sencillo. Termina la guerra del año 84, Chile reconoce su dominio en el norte, controla Antofagasta y después en el año 1904 se firma un nuevo tratado, igual que con Perú en el año 1929, ¿cierto? Y Bolivia dice ya, tú controlas Antofagasta, yo te la entrego por perpetuidad, pero tú y Chile y Bolivia se comprometen a esta zona donde Bolivia puede transportar recursos, pero nunca va a ser soberano, ¿ya? Chile siempre lo va a controlar. Eso en el ámbito de Perú y Bolivia. Otro punto muy importante
es lo que pasó en esta guerra del Pacífico, principalmente en esta zona de acá, ¿ya? Mientras ocurría la guerra del Pacífico, ustedes saben que Chile controlaba de esta zona, de acá, hacia abajo, gran parte de la Patagonia, que sería Argentina en la actualidad, ¿ya? Mientras ocurría esta guerra del Pacífico, Chile estaba en guerra con dos países, con Perú y con Bolivia, y en esta zona de la Patagonia, principalmente hacían soberanía argentinos, vivía gente argentina. El Estado de Chile se había preocupado de esta zona de la cordillera de acá hacia el oeste, ¿ya? Y había despreocupado la zona que estaba pasando la cordillera. Y los argentinos vivían acá y trabajaban la ganadería, ¿ya? Y lentamente empezaron a presionar a nuestro país para que le cedieran este territorio. Y en el año 1881, en este conflicto de la Guerra del Pacífico, Chile se ve en una encrucijada. Dice, ya, estoy con guerra con Perú y Bolivia, pero si no llego a un acuerdo con Argentina, lo más probable es que Argentina me declare la guerra. Y se imaginan guerra por dos frentes, norte y acá abajo, eso es desaparición de Chile, lo más probable. Chile hubiera sido sometido por Argentina, Perú y Bolivia, ¿ya? Entonces, Chile dice lo siguiente, yo te voy a entregar la Patagonia, pero yo voy a controlar el estrecho de Magallanes, esta zona de acá, ¿ya? Porque diferentes personas durante el siglo XIX habían hecho investigaciones de esta zona. El Estado de Chile se preocupó de investigar esta zona con las misiones científicas y habían llegado a la determinación que esta zona no era rica en nada, ¿ya? Era desierto, acuérdense, la Pampa, un clima árido, mucho viento, es difícil la agricultura, principalmente en la ganadería, ¿ya? Y el Estado llegó a este consenso de que no era rica esta zona, así que mejor, para evitarse una guerra con Argentina, le entregamos el territorio al argentino y nos evitamos un conflicto bélico, y Argentina empezó a controlar este territorio y la frontera de nuestro país en la cordillera de los Andes con los argentinos, ¿ya? Y después, años después, se encuentra gas y petróleo que ahora en la actualidad tenían un valor significativo. En esa época el gas y el petróleo no era tan utilizado, ¿ya? Principalmente el salitre. Entonces, Chile pierde la Patagonia oficialmente en el año 1881 y gana los dos territorios de acá arriba. ¿Vamos bien ahí? Vale, ¿ya? Les dejo dos preguntas para terminar la clase. ¿Qué importancia tienen los tratados limítrofes para un Estado-nación? ¿Son importantes, por ejemplo, para nuestro país? ¿Tener claro dónde comenzamos y dónde terminamos? Sí, no, ¿por qué? Da lo mismo. Pueden poner el principio de util possidetis como ejemplo. No era bueno, era bueno. ¿Ya? Segundo, ¿qué territorio se incorporó Chile tras la Guerra del Pacífico? ¿Qué ventajas trajo su incorporación para el país? Ustedes saben qué incorporó y en qué ayudó. ¿Ya? Lo tienen más que claro. Entonces, aquí está el nuevo mapa de nuestro país para terminar. Chile, desde Arica hasta la región de Magallanes, hasta el estrecho, pierde la zona de acá, pierde esta zona también, y gana los territorios de, ustedes ya saben también, en el norte, que era boliviano y también peruano. Y también en esta diapositiva abordamos los diferentes tratados de Ancón con Perú, ¿cierto? Donde pasa a Tarapacá nuestro territorio, el pacto de Bolivia de Trebo con Bolivia, se termina la guerra, después en el año 1904 se firma el tratado oficial de que de que Antofagasta pasa para Chile, y le da salida comercial a Bolivia, pero nunca soberanía, en la pérdida de la Patagonia, en el año 1881, ¿cierto? Esta zona, donde Chile no quería una guerra en dos frentes, y la Patagonia no era tan importante, no habían recursos, hizo investigación por el Estado de Chile, no era relevante para nuestro país, y principalmente vivían argentinos acá después del año 1850, y dijo el Estado, ¿para qué pelear? Le entregamos la Patagonia, que es un territorio que nos sirve mucho, y que finalmente en la actualidad tiene muchos ganancias para los argentinos, ¿ya? Y las dos preguntas que les dejé para que ustedes puedan reflexionar. Y les dejo la siguiente actividad, ¿ya? ¿Cuál fue el impacto que tuvo la incorporación del Norte Grande para el desarrollo de Chile y el fortalecimiento del sentimiento nacional? ¿Impactó controlar el Norte Grande? ¿Por qué? ¿Ayudó a nuestro sentimiento nacional? ¿Éramos mejores? ¿Éramos peores? Lo trabajamos en esta clase. Segundo, ¿cómo es la relación de nuestros países con los países
cómo la relación de nuestro país con los países vecinos en la actualidad. Chile tiene buenas relaciones con Perú, con Bolivia. ¿Mm? Sí, no, ¿por qué? Han pasado diferentes conflictos también, ustedes saben. Y segundo, tercero, ¿cuál es la importancia de la vía diplomática, para solucionar problemáticas? ¿Es importante el pacifismo, llegar a acuerdos para solucionar las problemáticas de alguna nación? ¿Es importante la vía de tratados o solamente la vía bélica es válida? Recuerden que la vía bélica, la violencia trae más violencia, por eso es importante también que tengan en consideración por qué era importante la vía diplomática. ¿Por qué? ¿En qué ayuda? Entonces, la clase hoy día fue lo siguiente para ir terminando. Abordamos las causas de la Guerra del Pacífico, sus respectivos antecedentes, la importancia del norte, el principio de utus possidetis, el avance de capitales chilenos en la zona. Abordamos las causas de la guerra, causas económicas, intereses en la zona del desierto de Atacama, las causas geopolíticas, el tratado del año 1866, el tratado del año 1874, el del año 1873, tratado secreto. También abordamos las características de la guerra, como la estrategia militar chilena, diferentes fuentes y diferentes visiones del conflicto, tanto de Perú, bolivianos, chilenos como peruanos, caricaturas también, y la portada del diario peruano. Y por último abordamos sus respectivas consecuencias sociales y económicas, como Chile domina el norte grande, la importancia de las arcas del Estado, cómo incorpora nuevos territorios también, y la firma de nuevos tratados como el Tratado de Ancón del año 1883 y el Tratado de Paz y Amistad en el año 1884 y cómo se ratifican respectivamente en el año 1929 con Perú, donde Tarapacá pasa a perpetuidad a Chile, y con Tolarica, y en el año 1904 como Antofagasta pasa a territorio chileno y Chile también lo controla hasta el día de hoy y le ofrece a Bolivia salida al mar, le ofrece a Bolivia vía comercial sin ningún problema, pero Chile siempre va a ser soberano en ese territorio. Vamos, ya. ¿Dudas, consultas, inquietudes, opiniones? ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Vale. ¿Todo bien, profe? Luciano, gracias. Ya. Entonces, en el transcurso de la tarde va a estar este video en YouTube para las personas que no lo pudieron ver. Les voy a enviar el PPT y aparte les voy a enviar un link del video por si quieren ver. Otro punto muy relevante. La actividad que dejé al final de la clase, al igual que la vez anterior, es voluntaria para que me la puedan enviar y tienen de aquí hasta el miércoles a las 17 horas para poder enviármela, ¿ya? Y podría tener algo significativo, ¿ya? Me escriben en un Word la pregunta y la respuesta respectiva de lo que coloqué al final de la diapositiva de hoy día, que serían esas 3 preguntas que dejé al final de la clase, ¿ya? Esa fue la clase de hoy día, ya que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en una futura clase. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, profe.